Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El gran conflicto. Lección número 7 para el sábado 18 de mayo de 2024. Motivados por la esperanza. Bienvenido, queridos amigos, querida familia de Dios, a otro episodio de Escuela Sabática Fácil. Gracias por estar con nosotros, su servidor Néstor Salguera, y nos acompaña nuestro hermano. Así es, César Vargas, para servirle. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente. Amén. Para comentar esta lección de Escuela Sabática, ya la número 7. Lección 7. Sí. César, y qué bonita es esta cartilla, ¿verdad? Ha sido muy buena. Buena, sí. Y yo creo que esta cartilla, César, no fue dada por casualidad. Yo creo que ya estamos, como dicen, a las puertas, ¿verdad?, de que todo este conflicto cósmico llegue a su final. Así es, yo creo que es parte de la proclamación del Evangelio del fin del tiempo. Todo esto que estamos hablando, hermanos, está escrito en el libro El conflicto de los siglos. Aquí apenas estamos viendo así rápidamente, ¿verdad? Pero la invitamos para que usted pueda leer ese libro muy interesante. Hay muchos detalles más que aquí nos omitimos por falta de tiempo. Y bueno, hay mucho que aprender ahí. Sí, César, me llama la atención, antes de comenzar a los saludos, me llama la atención porque esta cartilla nos enseña, no solamente en las profecías, ¿verdad?, sino que también nos enseña la realidad de cómo las profecías se han cumplido. Y me refiero a las personas que hemos visto que han mantenido su fe, su esperanza y han defendido la verdad. O sea, es algo bien maravilloso saber que no es algo fantasioso, sino que es una realidad lo que está en la Biblia, ¿verdad? Así es, todo lo hemos visto y lo hemos comprobado a través de la historia. De la historia, correcto. Nosotros no estamos inventando, ¿verdad? Sí. Estamos comentando lo que ya pasó. Eso lo puede usted ver en cualquier programa de historia. Puede buscarlo en internet y ahí va a encontrar muchos datos de lo que hemos hablado. Así es. Bueno, vamos a saludar. César, ¿tienes alguien a quien saludar? Sí, me gustaría saludar especialmente a nuestra hermana Alejandra Rivera. Ayer estuve visitándola con la hermana Ofelia Zamora. Estuvimos en su casa. Ella nos dice que está muy contenta con el programa, ya que por las cuestiones de salud se le dificulta venir a la iglesia, pero que ella no se pierde el programa y que está aprendiendo mucho a través de él. Sí. Qué bueno. Saludo, hermana Alejandra, ahí a Luberni y a Jeffrey. Tal vez pronto estaremos ahí, ¿verdad?, para que podamos también hacer un culto ahí en su hogar. Y gracias por estar siempre conectada con este canal para que también pueda aprender, porque nosotros también estamos aprendiendo, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos una escuela. Sí, quiero saludar también a la doctora Deyanira Isabel Reyes. Ella nos ve desde Managua, allá de la clínica Vida Saludable. Para ella, doctora, gracias por estar con nosotros. Recuerde suscribirse al canal y recuerde también compartir este video, y tengo enviado con ella con el libro El conflicto de los siglos, que tengo que llevárselo, así que con la ayuda de Dios pues pronto se lo llevo, ¿verdad? Amén, así es. Bueno, damos gracias a Dios nuevamente y hay mucho que aprender el día de hoy. Es una clase muy especial, yo creo que es una de las céntricos, ¿no? Esta lección de este sábado, de esta semana, voy a recordar, esta lección de esta semana, César, tiene que ver con la prioridad del por qué ser cristiano uno, ¿verdad? Porque acuérdate que nosotros estamos aquí porque nosotros creemos, ¿verdad? Creemos de que este Salvador Jesús, ¿verdad?, que murió por nosotros, vendrá otra vez. Así y es. Eso es algo importante, ¿verdad? Sí, recordemos que la semana pasada quedamos cuando en Apocalipsis 11:19 se deja ver el arca del pacto, los 10 mandamientos.
Y entonces esta es una continuación. Una continuación. Y lo que significó eso aquí en la tierra. Es correcto. Así que vamos a pasar entonces al repaso de la lección número 7 para el 18 de mayo y vamos a orar, César. Así es. Oremos, amado Dios, nuevamente gracias te damos por la oportunidad de darnos la vida. Amén. Y también, oh Dios, el que podamos comentar este programa. Esta lección, Señor, de Escuela Sabática, la número 7, una lección muy importante para nuestras vidas. Y oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé la capacidad para entender, Señor Jesús, porque hay cosas que a veces se nos dificultan, pero tu palabra dice, oh Padre eterno, que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos a usted y usted nos la va a dar. Así que pedimos, oh Dios, el auxilio de su Santo Espíritu para poder entender y saber, oh Dios, el ministerio que nuestro Señor está desarrollando en este momento allá en las mansiones celestiales. Bendice a todos nuestros hermanos que nos escuchan y ven a través de este programa, que ellos también sean enriquecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. 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 César, el texto para memorizar se encuentra en el libro de Isaías, ¿verdad? Isaías capítulo 25, versículo 9. ¿Puedes leerlo, César? Así es, esta es una profecía, todavía no se ha cumplido. En ese día, hablando de la segunda venida de Cristo, se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. César, este texto es un grito triunfante y alegre que va a brotar de los corazones y de los labios, ¿verdad? De los santos esparcidos que están esperando que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Las fervientes plegarias suplicando liberación se transformarán en himnos de alabanza. Eso va a ser majestuoso. Y creo que una de las escenas más grandes de la historia de la humanidad y de este conflicto va a ser la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y me llama la atención, César, porque dice, le hemos esperado. Y yo me pregunto, ¿le hemos esperado? ¿Cómo es esto? ¿Le hemos esperado? Bueno, recordemos que Jesús en Mateo capítulo 24 dijo, muchos vendrán en mi nombre. Y recordemos que Jesús nos advierte de que se levantarán falsos cristos. Entonces, si tú estás esperando al Cristo real, al Cristo verdadero, al que ha cambiado tu vida, tú, aunque aparezcan, y como dijo Jesús, venlo aquí, venlo allá, tú vas a estar seguro que ese no es, ¿verdad? Y también, para darle un punto, recordemos que Pablo dice que Satanás va a hacer la segunda venida de Jesús. O sea, él va a ser, se va a disfrazar de Jesús. La imitación. La imitación, esa es la palabra. La imitación. Entonces, la expresión lo hemos esperado es que después de la aparición de los muchos falsos cristos y de la obra del engaño satánico en el que el maligno, ¿verdad?, personificará a Cristo, los santos reconocerán con júbilo a aquel a quien ha esperado pacientemente por tanto tiempo. ¿Verdad? Así es, que la Biblia nos ha dado las suficientes características, ¿no?, en cuanto a su segunda venida. Amén. De tal manera que no podemos confundirnos. Así es. Así que si lo estamos esperando, debemos estar atentos a todas las señales, ¿no? Así es. Y recordemos que en esta semana, César, nos van a dar unas características de cómo será la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Muchas personas a veces, incluso cristianos, no están claros de cómo es que será la venida de Jesús. Y eso lo vamos a ver durante este estudio. Así es, mira, quedamos en el tiempo de la Reforma, pasamos ya a 1798, ¿verdad? Y por ahí quedamos la semana pasada, donde aparece el arca, hablando del tiempo cronológico. Y luego a esta lección ya aparecemos en 1816 más o menos. Y es que, hermanos, la Reforma de alguna manera como que se estancó. Las iglesias que surgieron a partir de esta Reforma no continuaron nuestro legado de sus fundadores, y entonces comenzaron a entrar a la iglesia un montón de enseñanzas contrarias, ¿no?, a la palabra del Señor, y fue necesario
por así llamarlo, una nueva reforma, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a ver esta semana. Algunos asuntos que la iglesia desconocía en ese momento y que Dios, en su gran misericordia, ya lo había profetizado. Amén. Qué maravilloso que es nuestro Dios, porque algo que me gusta de Dios, César, es que Dios no nos ha ocultado nada. Dios quiere que estemos, como dicen, que estemos conscientes, ¿verdad?, de cómo son los acontecimientos y de que cada profecía que el Señor ha dicho es para que nosotros podamos prepararnos para eso. Dice César, la introducción del día sábado, la segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de la Escritura. Es un hilo de oro que recorre las páginas de la Sagrada Biblia. Y es que recordemos que desde el Génesis se ha anunciado la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis es obvio que todo habla de la segunda venida de Jesús, pero toda la Biblia habla de eso. Dice aquí, un erudito ha calculado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento, César. Sí. Y en los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Uno de cada 25 versículos lo menciona. Después de que la reforma, como tú decías, naufragara en Europa y se viera obstaculizada por divisiones y luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo. Y dice, en Estados Unidos muchos recogieron el manto de la verdad, incluyendo la verdad sobre la segunda venida de Jesús. Así es. Y en ese entonces aparece en escena un señor llamado William Miller, o Guillermo Miller, conocido, ¿verdad?, allá por 1800, como te decía. Y él comenzó a estudiar la Biblia. Miller estudió la Biblia y, como dijimos la semana pasada, lo hacía versículo Tras versículo. tras versículo. César, y me llama la atención que da un detalle. Él era un agricultor, imagínate, era un agricultor, o sea, no era ni siquiera alguien, un teólogo, una persona, sino que era un agricultor, sí, que le llamó la atención a la Biblia y se enamoró de la Biblia y comenzó a leer. Solo que él tenía un don especial. Él le gustaba, tenía un agudo discernimiento, le gustaba estudiar, aprender. Él era bautista. Él era de la iglesia bautista. Luego él como que él entró en las milicias, en esa guerra del tiempo creo que hubo en Estados Unidos, no recuerdo cómo se llama esa guerra. Y su papá también participó en ello. Entonces él tenía como era muy patriótico. Luego él deja de creer en la Biblia, pero como se siente perdido y no haya salvación, se ve obligado otra vez a volver a la Biblia, donde encuentra a Jesús finalmente y donde comienza un estudio más riguroso. Y el estudio que más le llamó la atención a William Miller, César, fue la segunda venida de Jesús. O sea, él se enfocó tanto primeramente en la justificación por la fe, claro, pero también se profundizó, esa es la palabra, en estudiar cuándo vendría Jesús, más o menos, ¿verdad? Así es. Comenzó a sacar, digamos, sus conclusiones, como cada uno de nosotros cuando nos ponemos a estudiar algún tema en específico, ¿verdad? Pero a este hombre le gustaba, porque dice aquí César, como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto. Durante el curso de su vida, y comenzó a predicar ese mensaje. Con él inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, habría antes muchas verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes, ¿verdad? Así es. ¿Y en qué está basado este estudio? ¿En qué capítulo? Esta semana está basado en los capítulos del 12 al 21 del libro El Conflicto de los Siglos. Como le decía, le invitamos a que usted consiga ese libro y lo pueda leer, de manera que tenga más detalles, ¿verdad? Sí. Bueno, pasaremos al día domingo, César, 12 de mayo, la promesa de su regreso. Así es. Qué maravilloso. Los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda se fueron al Nuevo Mundo, anhelaban la venida de Jesús. Para ellos, la segunda venida de Cristo era un acontecimiento gozoso que esperaban con gran interés. Juan Wycliffe anhelaba la segunda venida de Cristo como la esperanza de su iglesia, de la iglesia. Calvino hablaba en el nombre de todos los reformadores al referirse al glorioso regreso de Cristo.
como el más auspicioso, de todos los acontecimientos. Para los hombres y mujeres fieles, la segunda venida de Cristo era algo que había de celebrar, no algo que se debe temer. Así es. ¿Y por qué nosotros tenemos que celebrar? Pues no, porque, como dije al comienzo, esa es una de las motivaciones más grandes que nosotros tenemos, ¿verdad? Así es. Que es para persistir, para seguir en este camino del Evangelio. Por cierto, creo que el título de la lección es Motivados por la Esperanza. No lo vimos el título, ¿verdad? Bueno. Por cierto, César, el título de esta semana es Motivados por la Esperanza. Pero ¿cuál esperanza? La segunda venida de Jesús. Fíjate lo que dice esta cita, César, que me llama mucho la atención. Dice, la fe por la cual vivo, 11 de diciembre, página 353. Cristo viene pronto. No viene para escuchar los lamentos de la humanidad y luego de oír al pecador culpable confesar sus pecados, pronunciar sobre él la palabra de perdón, porque el caso de cada uno estará entonces decidido para vida o para muerte. Los que hayan confesado sus pecados a Jesús mientras estaba en el santuario e hicieron amistad con él y amaron su regreso, tendrán escrito el perdón de todos sus pecados. Jesús regresa como ascendió al cielo, pero con mayor esplendor. Viene con la gloria de su Padre y con todos los santos ángeles que lo escoltan. En vez de la cruel corona de espinas que hirió sus sienes, llevará una corona de resplandeciente gloria sobre su sagrada frente. ¿Qué cita más linda? ¿Sabes por qué me gusta esta cita? Porque dice que Jesús no viene para perdonar pecados ni para decir este se salva. No, ya viene con aquel galardón, ¿verdad? Que menciona Apocalipsis 22:12. Ya vienen los casos de cada quien, viene decidido. Y me llama la atención la cita. Dice, mientras Jesús estuvo en el santuario celestial intercediendo. ¿Cuándo está Jesús en ese entonces? Ahora, César. Ahorita. Ahora. Es lo que siempre hemos dicho, mira. Cuando tú vas a pagar a alguien, tú haces la planilla con anticipación. Así es. ¿Verdad? Si vas a pagar a tu personal el 15, vos tenés que hacer la planilla por lo menos el 14. El 14. O temprano, ¿no? Para ya saber cuánto dinero vas a utilizar para el pago. Así es. Y para ver cuántos ellos han prestado durante la quincena. Que le vas a reducir, ¿no? Es correcto. Todo eso. Sí. Si tuvieron días libres o qué sé yo. Lo mismo sucede. Jesús, los casos son decididos antes de que Jesús venga porque Él ya trae el galardón. Él no viene a sacar cuentas. Así es. La Biblia nunca habla de sacar cuentas. Las cuentas son ahorita. Amén. Él viene solo a pagar. En Juan 14, versículo 1 al 3, tenemos la promesa que el mismo Jesús nos dio. También lo tenemos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Del 13 al 18 y Tito 2, del 11 al 14. ¿Por qué estos pasajes bíblicos ofrecen tanta esperanza a los cristianos a lo largo de los siglos? Bueno, recordemos que una de las cosas importantes es la promesa de Jesús. Jesús dijo, no se turbe vuestros corazones, ¿verdad? No se turbe. Dice, voy a preparar lugar y cuando llegue a preparar el lugar, ¿qué voy a hacer? Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo y los voy a llevar donde yo estoy. Entonces, ¿cuál es la motivación? Me llama la atención porque Jeremy, mi hija César, cuando tenía alrededor de unos 4 añitos, me acuerdo, yo le decía, ella era una niña que no le gustaba quedarse sola en la casa. Y entonces yo tenía que ir a comprar una pastilla que está, bueno, de mi casa a la esquina, está la farmacia. Entonces le digo yo a ella, amor, ya vengo, no me dilato, solo voy a la farmacia y vengo, ya vengo. Y estaba llorando, ¿no? A ver, confía en mí, ya vengo, solo voy y regreso. Y entonces le digo yo a ella, ¿me vas a esperar? Sí, yo lo voy a esperar, papá, porque estaba con eso de mí. Resulta que me fui a la farmacia y regresé y le encuentro bien. Y le digo, yo pensé que estabas llorando. No, es que yo le creí que iba a volver. ¿Me entiendes? Entonces, la seguridad. Y el cristiano tiene que tener esa misma seguridad y no podemos estar, como dicen, tristes. Recordemos el texto. Dice, alegrémonos y gocémonos. ¿Verdad? El texto que leímos de Isaías 25:9. Entonces, la segunda venida de Jesús no puede ser triste para aquel que ha confiado en Jesús y que ha dado su vida por Jesús, porque Jesús vendrá pronto. Así es.
Y por eso debe ser un motivo de alegría. Jesús viene a traer la recompensa a los justos. A los justos. Los demás tendrán su momento, pero ahorita este juicio que se está haciendo previo a la venida de Jesús es para determinar quiénes están aptos para llegar al reino de los cielos. Si la profesión de fe que usted hizo es genuina. Porque recuerden que Jesús dice, voy a preparar lugar. Mansiones ya hay. Es el lugar para nosotros. Así es. Entonces, nuestra vida va a determinar si somos aptos o no. Ahora, algo importante que tú mencionabas, César, fue una pregunta, ¿por qué la esperanza? O sea, ¿por qué? Pues no, recordemos que cuando Jesús venga, se va a acabar todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la enfermedad, toda la muerte, y solo habrá vida en Jesús. Es correcto, o sea, eso le da sentido a todo, aún a esta vida, a pesar de todos los sufrimientos, de que no venimos y morimos y ya. Tenemos la oportunidad de continuar una vida mejor. Y eso sucederá exactamente con la venida de Jesús. Sí, porque me llama la atención que cuando Cristo aparezca, es el fin, pero el fin del conflicto en esta tierra. Sí. Y es el comienzo, César, de una vida nueva, una vida restaurada, una vida donde nosotros nos vamos a conocer, familia. Esto es real. Una vida que todos quisiéramos tener ahora. Claro, claro que sí, César. Eso es muy importante. Mira lo que dice aquí el comentario. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados, que les recordaba la resurrección, que enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Jesús en el aire. Y dijo, y así estaremos siempre con el Señor, consolados pues los unos con los otros con estas palabras. Y ahí tenemos una característica de la segunda venida de Jesús. Dice que Jesús estará en el aire. Jesús no va a tocar la tierra. Así es. Y algo interesante también que resalta aquí, Néstor, es el asunto de que nadie esté en el cielo. Es correcto, porque dice que cuando enterraban, sí, están en los sepulcros. Esperando. Es correcto. Él mismo dijo, vendrá el día cuando todos los que están en los sepulcros van a resucitar, unos para vida y otros para muerte eterna. Entonces, nadie, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, nadie se puede adelantar ni atrasar. Tanto los que resucitaron como los que están vivos y que fueron transformados, vamos a entrar de una sola vez. Así es. Y me llama la atención, César, que la segunda venida de Jesús, César, es como cuando tú tienes un rompecabezas y te falta una pieza. Y la segunda venida de Jesús es esa pieza para completar la obra redentora que tiene el plan de salvación. Imagínate si nosotros tuviéramos que estar viviendo y pensando y decir, bueno, tenemos un Salvador, pero no va a venir. De nada me sirve. De nada me sirve, ¿verdad? Sí. Entonces, la segunda venida de Jesús es la pieza clave para que se complete la obra redentora y que nuestra fe, ¿verdad?, sea completada, o sea, como dicen, consumada, ¿verdad? Consumamos la fe porque hemos esperado a nuestro Dios. Así es. Y esta es la esperanza que nos mantiene nosotros todavía por acá. Pero, bueno, me dice la lección del lunes, Néstor, todo a su tiempo. Así es. Sí, pasaremos a la lección del día lunes a la espera del tiempo. Y aquí, César, me llama la atención porque hay muchas personas que piensan, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar del contexto en el que se escribió esto, cuando la sierva del Señor tuvo esta visión. ¿Cuánto pasó más o menos? Dice ella, han pasado más de 1800 años desde que se dio la promesa. Ya estamos más de 2000. Y ya estamos nosotros más de 2000 años. Ahora, ¿por qué Jesús no ha venido? ¿Por qué Jesús no viene? Bueno, sencillamente porque el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, César, Ajá. segunda de Pedro,
Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda sus promesas como algunos, ¿verdad?, la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, ¿verdad? Y que Él anhela, familia, escucha bien este texto, Él anhela que todos procedan al arrepentimiento para que ninguno se pierda. Entonces, ¿por qué el Señor me ha venido? Porque el Señor está siendo paciente conmigo, contigo, con ustedes, para que podamos proceder al arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento tiene que ver con ¿qué? Con cambiar nuestra manera de vivir. El Señor quiere que vivamos para Él. Y por eso dice aquí César, y yo puse este otro texto, porque dice a la espera del tiempo. ¿Cuándo vino Jesús? ¿Cuánto tiempo pasó en la primera venida de Jesús? 4.000 años. 4.000 años. Imagínate que la primera profecía de Jesús, de su primera venida, fue en Génesis 3:15. Recién salido. Adán no la vio. Y esto que vivió 900. Y 900 años. Noé no la vio. Y si podemos seguir la historia, Moisés no la vio. Y podemos ver que Josué no vio la segunda vez. Y seguimos. Y llegamos hasta el último que profetizó, que fue Malaquías. No la vio tampoco. Entonces, pasaron más de 4.000 años, más o menos, por ahí, un ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo Jesús vino a la tierra? Bueno, dice Gálatas 4:4 que Jesús vino cuando se cumplió el tiempo de Dios, no el tiempo que nosotros pongamos para que el Señor venga. Tiene su calendario. ¿Verdad? Tiene su calendario profético y que ese calendario no tiene ni premura ni demora. ¿Verdad? Ok. En el tiempo, hablando de los reformadores, ¿verdad? Ellos creían que el regreso de Jesús iba a ser literal, que iba a ser visible, que se iba a escuchar y que sería glorioso. ¿verdad? Amén. Pero poco a poco fue cambiando lo que te decía yo, las iglesias no siguieron la línea de los reformadores, fue cambiando la interpretación de esta verdad bíblica. Y entonces los predicadores populares allá del siglo XIX, ¿verdad?, 1800 y algo, enseñaban que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Eso es lo que ellos creían. Y todavía se predica en algunos lugares este asunto. Esto condujo a un letargo espiritual, a un compromiso apático con los valores espirituales. Del mismo modo, los discípulos de Cristo malinterpretaron la naturaleza de la venida de Jesús, porque ellos pensaban que Jesús iba a liberar a ellos del poder de Roma, ¿verdad? Opresor de Roma, sí, correcto. Y los iba a volver al reino, ¿no?, que tuvo en el tiempo de David. Pero ellos no entendieron para qué venía Jesús y por eso fue que se decepcionaron cuando Jesús murió. Es correcto. Incluso hasta el apóstol Pablo no quería, ¿cómo es posible esto? ¿Verdad? Porque el apóstol Pablo, cuando da las prédicas de Jesús, él dice, este no puede ser el Salvador del mundo, este no puede ser el Redentor, ¿verdad? Así es. El libro de Hechos capítulo 1 habla de la venida de Jesús, Apocalipsis 1:7 y Mateo 24, 27, 30 y 31 son los textos que nos enseñan estos versículos acerca de la manera en que regresará Jesús. Fíjate que me gustaría leer Hechos 1:9, dice, y habiendo hecho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Verso 11, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Me llama la atención porque ellos estaban viendo literalmente a Jesús, Claro. ¿verdad? Y los 2 varones que son ángeles le dijeron, así como lo están viendo, así va a regresar. Será visible. Verá visible. Y el otro texto, César, que es Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los habitantes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, cuando habla de ojo, está hablando del ojo ocular que tenemos, ¿sí o no? Sí, el que tenemos ahorita. Sí. No es de la fe. No es el de la fe, porque muchos dicen que es el ojo de la fe. Sí. Pero aquí habla del ojo físico, del que tenemos ahorita nosotros, ese sentido de poder ver, porque dice que hasta lo que los traspasaron, y lo que los traspasaron no tenían fe en Jesús. No. ¿Verdad? Sí, ellos mismos lo Diría. Entonces vemos esa referencia. Y Mateo nos da más datos. Y dice Mateo 24, 27, 30 y 31,
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Imagínate, quiere decir que también es visible porque vas a ver el relámpago. Nadie lo puede ocultar porque va a ser... Correcto. Y dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Es interesante que esto recalca lo que dice Apocalipsis, que todas las tribus lo van a ver. Todas las tribus. Independientemente si crees o no. Así es. Eso es visible. Todo lo van a ver, César, todo. Ahora, dice también, termina, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Con ahora, gran voz de trompeta. Me llama la atención que estos versículos tienen la palabra verán. Hablando de tribus, pueblo y lengua y todo el mundo. Y dice, todo dice, a ver, dice que verán. Entonces, ¿cómo van a ver? Estás hablando del ojo. Verán, o sea, va a ser visible. Sí. Y también va a ser audible. Audible porque dice que con gran voz de trompeta. Correcto. ¿Cómo se ve la trompeta? Si una trompeta hace bulla, ahora imagínate toda la hueste angelical tocando trompeta. Con trompeta de verdad. Sí, eso va a ser algo que yo no sé cómo va a ser el Señor para que nosotros podamos en el globo terrestre podamos verlo, porque yo no sé, si Él viene de este lado, no sé cómo va a ser, pero Dios tiene el poder para que todo. Eso es lo de menos, ya no nos metamos. Todo lo va a ver. Porque sí dice que es visible, lo que esto también, Néstor, bota por el suelo, el asunto del rapto secreto. Sí, también. Porque nada es secreto. Cuando Jesús dice que la iglesia, el apóstol Pablo dice que la iglesia será arrebatada, está hablando de cuando Jesús ya está aquí. Después, ya cuando Jesús ya ha venido en la tierra. Como lo dice Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿verdad? Sí. Que dice, aquí lo vamos a leer rápido, dice, luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es. ¿Verdad? Eso es importante. Dice aquí el comentario. Cuando Cristo vino la primera vez como un bebé en el pesebre de Belén, muy pocos vieron su venida. Pero cuando venga por segunda vez, todo ojo lo verá venir. Todo oído oirá el toque de la trompeta de su regreso. Cada ser humano en la tierra contemplará su gloria. Así es. Fíjate como dice Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 344. Una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la segunda venida de Cristo, para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo debe morar en la región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida del ser, que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su pueblo desterrado a casa. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. César, ¿cómo dice ahí la siguiente? ¿Cómo sigue diciendo la cita? Porque dice la cita, desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, que había de aniquilar el poder del destructor y volver a llevarnos al paraíso perdido. Amén. Esa es la esperanza. Por eso cuando se habla del fin del mundo, hablando de este mundo, no debe llenarnos de miedo cuando creemos en Jesús. Así es. Jesús dijo, más bien levanten su cabeza, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Se va a acabar toda esta maldad que estamos viviendo y entraremos a un nuevo milenio, ¿verdad? Así es. Les invito para que escriban ahí, amamos la venida del Señor en el chat, porque eso es algo importante, César. Ajá. Hay que amar esta venida. Ahora, algo importante que estaba leyendo aquí en esta cita, me llamó la atención, César, que dice que el segundo advenimiento. Y para los que no saben, nosotros somos iglesia adventista. La palabra adventista surge de esa palabra de advenimiento, porque nosotros creemos en la segunda venida de Jesús. Así es. Y séptimo día, porque también creemos que el día del Señor es el día sábado, el séptimo día. Y más adelante porque eso aparece en el estudio de esta cartilla, y lo vamos a ver con más detalle, pero sí. Solo un paréntesis para eso.
El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente a que cada uno de nosotros examine su corazón y evalúe su vida espiritual. Es un llamado a vivir de manera piadosa. No puede haber neutralidad ante la luz resplandeciente de la gloria de regreso de Jesús. Y nos manda César a leer 1 Tesalonicenses 5, 2 al 5, y quiero que busques Hebreos 9, 28, porque dice aquí, la pregunta, César, es, ¿cómo nos animan estos versículos en cuanto a cómo vendrá Jesús? Dice 1 Tesalonicenses, bueno, si encuentras Hebreos de primero lo puedes leer. 9, 28. Sí. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Dice que aparecerá sin relación ¿a qué? Al pecado. Ya Jesús ya no viene para, como decía la cita primera, para interceder, sino que ya viene con el galardón. Y mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 2 al 5, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, esta parte es importante, César, porque dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y ahí es donde está la mala interpretación de estos versículos. Porque nosotros tenemos que entender que Jesús vendrá como ladrón en la noche, no es que va a venir a escondida, sino que vendrá de repente. Si tú sabes que el ladrón va a llegar a tu casa, ¿cómo te preparas? Esperamos. Lo esperas, ¿verdad? Ya vas viendo los candados, esperando, y estás esperando por dónde va a entrar, y estás, como dicen, alerta. Pero, como nadie sabe cuándo vendrá el ladrón, entonces tú te acuestas normal. Sí. Si el ladrón va a llegar a tu casa y tú no te das cuenta, tú no le pones mente y te cuesta. Entonces, la segunda venida de Jesús vendrá como la de noche, vendrá de repente, no sabemos el día ni la hora. ¿Verdad? Así es. Es en cuanto al tiempo, no la forma. Es correcto, al tiempo. Ok, vamos a pasar al día martes. William Miller y la Biblia. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para descubrir la verdad sobre la justificación por la fe solo en Cristo, también utilizó a este señor llamado William Miller o Guillermo Miller para descubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que él podía imaginar. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo Génesis y solo avanzaba en su lectura a medida que le podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma. Así mismo. Qué bonito, ¿verdad? Porque, y es lo que nosotros hablábamos en la lección pasada, César. Si tú estudias sobre el Nuevo Testamento, no te vas a dar cuenta. Así es. Porque el Nuevo Testamento, recordamos que dijimos que era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, no podemos nosotros dejar a un lado. Guillermo Miller, estudiando el libro de Daniel, porque ese fue el libro creo que más estudió, tenía que estudiar también el libro del Apocalipsis. Así para es. poderse dar cuenta. Es interesante el texto de Isaías 28, 9 y 10, que nos dice el principio de interpretación bíblica. Dice, comienza con una pregunta: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Interesante ese texto, ¿verdad? Porque está hablando acerca de la palabra. Sí, está hablando del estudio de la Biblia. Un poquito aquí, un poquito allá y así va. Y eso es muy importante porque por eso es que la Biblia se interpreta sola, César. Así es. Y bueno, eso lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo a través del estudio de esta lección. Hay que leer toda la Biblia, pero para entender un tema específico hay que, como dice Isaías, un poquito por aquí, un poquito allá, para que pueda, está como tú decías, como una especie de rompecabezas. De rompecabezas. Pero que debe calzar exactamente la pieza. Así es. Mira lo que dice aquí: a medida que William Miller
comparaba versículos con versículos, se le abría ¿qué cosa? Los misterios de la Biblia. Buscaba como quien busca tesoro escondido y fue ricamente recompensado. El Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. Abordó las profecías con las mismas diligencias en el estudio de la Biblia que con los demás pasajes bíblicos que estudiaba. César, aquí tenemos nosotros un ejemplo de cómo debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos estudiarla ¿con qué? Con entusiasmo. Debemos estudiarla con anhelo de saber comprender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, William Miller estaba enfocado en la segunda venida de Jesús, que estudiaba, dice, con diligencia. Ahora, William Miller no quería aprender para refutar tal vez a otra persona que le llevaba a la contraria. Le venía a estudiar porque quería saber cuál era la verdad. Y para enseñar. Y para enseñarla. Así es. Y bueno, como dice Juan capítulo 16, versículo 13, para eso está el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando usted se empeña y se compromete a estudiar la Biblia, Él les va a mostrar y le va a ayudar de tal manera que usted pueda encontrar en la Biblia la pieza correspondiente para armar el rompecabezas. Mira lo que dice aquí en la pregunta. Dice, lee Daniel 1:17, 2:45, 1 Pedro 10 y 11 y Apocalipsis 1:1-3. Y la pregunta es, César, ¿qué nos enseñan estos pasajes acerca de la interpretación de las profecías bíblicas? ¿Qué es lo que nos enseñan? Fíjate cómo comienza Daniel. Dice, a estos 4, que son los jóvenes hebreos, dice, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Ahora, ¿cómo tú puedes adquirir inteligencia y sabiduría? Hay que pedirlo. Estudiando la palabra de Dios. Sí. O sea, que la palabra de Dios no solamente es un libro que tú estudias y ya, no, es un libro que te está capacitando y te está dando inteligencia y sabiduría para poder, ¿qué cosa? Comprender la misma palabra. O sea, es como que tú te vayas y digas, bueno, yo voy a estudiar, César, voy a estudiar teología para entender en la Biblia. No, tú no vas a estudiar teología para entender en la Biblia, porque para entender la Biblia tú tienes que estudiar la Biblia. Y Dios te va a ayudar, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo que hace es capacitar. Entonces, Daniel y los 4 muchachos, los 4 muchachos que estaban con Daniel, son 3 y Daniel, pero los 4 de ellos estaban, ¿qué cosa? Estaban escudriñando la palabra de Dios. Y Dios mismo le dio, ¿qué cosa? Sí. Sabiduría. Es lo que dice 1 Pedro 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así es. O sea, que uno puede estudiar la Biblia en cualquier momento. Yo siempre he dicho que tenemos que tener un momento especial, ¿verdad? Bajo la dirección, una oración que nos permita y sobre todo, César, te viene en mente un tema que tú puedas pensar y decir, bueno, esta semana estamos hablando de la segunda venida de Jesús. Ahora, no le estamos hablando en el contexto del futuro, estamos hablando en el contexto pasado, porque William Miller fue uno de los que más se empeñó en estudiar la segunda venida de Jesús, y entonces vemos de qué manera este hombre dedicó el tiempo para estudiar ese tema. Una de las maneras que nos han regalado estos estudiosos es el asunto de la concordancia. Nos ayudan bastante a buscar textos similares y nos pueden guiar. Y la comparación que nos dan esos textos para que nosotros podamos tener más base bíblica, ¿verdad? Okay. Hablando de este asunto, dice acá en el comentario, los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías es a partir de que éstas se interpretan solas. Es correcto. ¿Ok? Por lo menos, aquí me doy un ejemplo. La Biblia explica claramente los símbolos proféticos. ¿Qué son las bestias? Hablando del capítulo 7 de Daniel. Dice que representan reyes o reinos, según Daniel 7, 17 al 23. ¿Qué significa el viento sobre el cual pelean estas bestias? Dice Jeremías 49, 36, que representan destrucción.
¿Qué simboliza el agua sobre la cual salen estas bestias, según Daniel? Bueno, representan pueblos o naciones, dice Apocalipsis 17:15. ¿Qué representa una mujer en la profecía? Bueno, representa a la iglesia, dice Jeremías 6:2, Efesios 5, 22 al 32. Las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis también se dan en lenguaje simbólico, en el que un día profético representa un año literal, como ya lo estudiamos, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Sí. William Miller quedó sorprendido de su descubrimiento respecto a lo que él creía que era el momento de regreso de Jesús. Imagínate, la misma Biblia te contesta. Mira, no hay que andar inventando. Y me gusta lo que dice aquí. Dice que William Miller, cuando aplicó estos principios, quedó sorprendido. Que es lo que está leyendo. O sea, cuando comenzó a identificar qué significaba la mujer, un ejemplo, qué significaba las muchas aguas. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso y entendemos esas cosas, entonces se nos hace como más fácil. Claro. ¿Verdad? Más fácil poder entender lo que el Señor está diciendo. Sí. Mira, es que hay que preguntarle a la Biblia. Hace tiempo miré un pequeño video donde en algún lugar hicieron una especie como de un toro gigante, parecido al caballo de Troya. Y andaban ahí, era como un rodeo. Y entonces le pusieron ojos así rojos y hacía ruido. Era ¿cómo le llamaría? Era una cosa hecha a mano. Y entonces alguien agarró ese texto, esa figura y dijo, esta es una de las bestias de Apocalipsis, una de las bestias de Daniel. O sea, no le podemos dar cualquier interpretación a lo que a mí se me antoja, hay que preguntarle a la Biblia. La Biblia dice, cuando habla de bestia, habla de reinos o reyes. El asunto está en que todo se debe leer en el contexto también, porque en nuestro tiempo, si usted le dice bestia a alguien, lo vas a enojar, lo vas a ofender. Así es. Y uno puede decir, ¿cómo Dios le va a decir bestia a alguien? Pero cuando se escribió la Biblia no significaba eso. No, no podemos decir que entendían por bestia. Nosotros entendemos por bestia, ¿verdad? Tal vez bueno, yo hasta donde bestia se le dice a un burro cruzado por una yegua y sale una bestia. Eso es una bestia. En el campo eso es una bestia. A ver, esos agricultores, si no estoy equivocado. César, dice la sierva del Señor, mira lo que dice aquí en la historia de la redención, página 373 y 74. El Señor envió a su ángel para que tocara el corazón de un granjero que no creía en la Biblia, a fin de inducirlo a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para guiar su mente y abrir su comprensión. Las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios, se le concedió descubrir el comienzo de la cadena de la verdad y se le indujo a buscar eslabón tras eslabón hasta que pudo contemplar maravillado y admirado la palabra de Dios. Vio la perfecta cadena de la verdad. La palabra que según él no era inspirada, ahora se abría ante sus ojos con su belleza y su gloria. Descubrió que una porción de la escritura explica la otra y que cuando un pasaje le resultaba incomprensible, otra porción de la palabra se lo explicaba. Consideró la palabra de Dios con gozo y con el más profundo respeto y reverencia. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínate, me gusta cómo comienza esta cita. César, cuando tú estás con el deseo ardiente de descubrir algo, Dios se encarga de mandar ese ángel para que te ayude. Así ¿verdad? Hay personas en este tiempo, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad, hermanos?, que todavía no aceptan el sábado como día del Señor. Pero si ellos pudiesen escudriñar la Escritura, estoy seguro que Dios enviará ese ángel. O estar abierto también a aceptar que te estás equivocado. Es correcto. Porque por lo menos esto me venía a la mente ahorita el ejemplo de Moisés, cuando él atendía a todo el pueblo. Y llegó su pueblo, llegó su suegro Jetro. Sí, Jetro le dijo, no, estás haciendo mal. Hacer grupos de 100, de 1000 y encárgate a alguien que te ayude, te vas a morir. Y él no se puso a pelear, sino que razonó, consultó a Jehová y echó a andar el plan y eso le dio resultado. Y descansó más, porque él estaba bien agitado. Y ahora, nosotros podemos ver algo. Jetro era un hombre muy observador.
Porque si miró eso, entonces él dice, no, aquí hay algo. Ahora, Moisés, como elegido de Dios, ¿verdad? No tuvo presunción de decir, ¿y que me vas a dar consejos a mí? Sí. ¿Que yo puedo agarrar de ti si yo soy el elegido de Dios? Al contrario, como tú dices, más bien escuchó, lo consultó y está bien, vamos a trabajar. Dice César la introducción, ahí en el final. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe entender correctamente el simbolismo profético? Es lo que decían. Es fácil para nosotros desviarnos si comenzamos a interpretar según nuestro tiempo. Yo le decía la vez pasada a los hermanos, aquí en Nicaragua, usted le pregunta a un muchacho, pásame una cachucha, te van a pasar la pieza que se tape el lápiz. Pero si tú vas a México, a El Salvador, en esos lados, y le pides una cachucha, te van a pasar una gorra, porque ellos así le entienden. Así es. Entonces, la misma cosita para nosotros es distinta. Hay que ir al contexto del momento en que se escribió la Biblia, y hay que recurrir a la misma Biblia, porque ella es la que tiene la respuesta. Sí, mira lo que dice César, esta cita, dice ser semejante a Jesús, 9 de abril, página 106. Y yo quiero que esta cita le pongamos mente, familia, porque es muy importante. Y es un consejo lo que ella está dando. Dice, deberíamos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad divina. Si humillamos nuestro corazón ante Dios, vaciándolo de la vanidad, el orgullo y el egoísmo por medio de la gracia que nos es concedida abundantemente, si deseamos sincera y firmemente creer, los resplandecientes rayos del sol de justicia brillarán en nuestra mente e iluminarán nuestro entendimiento oscurecido. Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él es la luz del mundo y nos invita a que vayamos a Él y aprendamos de Él. Qué tremendo consejo César, ¿verdad? Me gusta porque dice deberíamos. Eso no está diciendo o como excluyendo, sino que lo habla directamente a todo aquel que quiere saber de la Biblia. Ninguno estamos excluidos. Sí, ninguno, deberíamos, dice ella. Así es. Porque ella no, si ella dijera deberían, o sea, hasta ella está metida ahí, dice, ¿verdad? Ok, día miércoles, las 2300 días de Daniel 8:14. William Miller, al estudiar la Biblia, observó un asunto interesante. Todas las profecías predichas en el Antiguo Testamento se cumplieron con una precisión exacta, valga la redundancia. Los 400 años de donde los israelitas iban a estar en Egipto se cumplieron. Los 40 años cuando Israel peregrinó por el desierto fueron exactos. Los 70 años de cautiverio cuando estuvieron allá en Babilonia fueron exactos. Y también las 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel como pueblo escogido, según la profecía de Daniel capítulo 9, se cumplieron exactas. Entonces, él se dio cuenta de que si estas se cumplieron exactamente así, también la profecía de Daniel 8:14, hasta las 2300 tardes y mañana, se iba a cumplir. Se iba a cumplir también. Así es. Y prueba de ello, mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Cuál tiempo de Dios? ¿Cuál tiempo se había cumplido en ese entonces? La venida de Jesús. La primera venida de Jesús. Exactamente predicha, como lo vamos a ver más adelante, así en Daniel capítulo 9, versículo 24 y 25. Y dice también Gálatas 4:4, César, sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Romanos 5:6. Y Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, Jesús no murió, según este versículo, en un tiempo, digamos, que no estaba en la cadena profética, porque dice, aún éramos débiles a su tiempo. Con razón Jesús, ¿se acuerdan que decía cuando llegó la mamá de él y le dijo, mira, no hay vino? ¿Y qué dijo él? Pero ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Verdad? Así. Aún no ha llegado mi hora. Y otro pasaje que me gusta, en el libro de San Juan, no sé si ustedes lo pueden recordar, fue cuando creo que Andrés le dijo, mira, hay unos
unos hombres que quieren que les predique, griegos. unos griegos, unos gregorianos. Y Jesús le dijo, no puedo ya, porque ya el tiempo ya de la predicación se acabó. O sea, Jesús tenía rayado su cuadro, su tiempo y todo, y no podía hacer nada ahí. Tenía su agenda. Tenía su agenda bien hecha. Así es. Qué tremendo. Entonces, nos gustaría leer Daniel 8:14 para ver qué fue lo que encontró Miller ahí. Vamos a leerlo, aquí lo tengo, César. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y entonces, ¿cuál santuario? ¿Cuál santuario? ¿De qué santuario se está hablando? Porque el santuario de Israel ya había sido destruido. Y entonces él quería saber cómo este asunto y comenzó a estudiarlo. Dice acá el comentario. William Miller aceptó la creencia popular de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego. Él descubrió la conexión entre Daniel 8 y 9. En Daniel 8, el ángel recibió instrucciones de enseñar la visión a este hombre. Al final del capítulo, la única parte de toda la visión de Daniel que no entendía era Daniel 8:27, que eran las 2310. Más adelante, el ángel regresó y le dijo a Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Esto era para ayudarlo a entender los 2300 días. Sabemos esto porque después de pedir a Daniel entiende pues la palabra y entiende la visión en Daniel 9:23, las primeras palabras del ángel fueron 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad, Daniel 9:24. La palabra traducida como determinada significa literalmente cortadas. 70 semanas, 490 años han de ser cortadas. ¿Pero cortadas de dónde? ¿O a partir de qué? Lógicamente de la visión de 2300 tardes y mañanas que no había entendido él, ¿verdad? Obviamente, la única parte de Daniel 8 que Daniel no entendió era esta. Y puesto que el punto de partida de las 70 semanas era desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, según Daniel 9:25, Miller sabía que si esa fecha podría conocer el conocimiento, que si tenía esa fecha, podría entonces conocer el comienzo de las 70 semanas de la profecía de los 2300 días. Me llama la atención, César, porque este hombre Miller, cuando comienza a leer estas profecías, él comienza a sacar cálculos, ¿verdad? Y él comienza a decir, bueno, si el santuario de Israel ya no está, entonces entiendo que puede ser el santuario de la tierra. Ahora, lo interesante, César, en todo esto es que Miller, a pesar de su, podríamos llamar, poco estudio, ¿verdad? Porque, o sea, él se profundizó, pero en el conocimiento que él tenía, me llama la atención lo que leíste aquí. Dice que él comenzó a recordar cada cumplimiento de las profecías. Pero entonces ahora él dice, pero si entonces falta esta profecía, tiene que haber un cumplimiento. Y puede ser en este tiempo. O sea, me llama la atención que él cuando comienza a estudiar, él piensa de que puede ser ya, en el tiempo que él está. Mira lo que dice la sierva del Señor. Dice ella, hasta 2300 tardes y mañana, entonces será purificado el santuario. Siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que la Sagrada Escritura se interpretase a sí misma, Miller llegó a saber que un día la profecía simbólica representaba un año literal. Ahora, vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14, creo que estabas leyendo, representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Y llegó a la conclusión de que si podía encontrar el punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Así es. Mira, él está estudiando Daniel capítulo 8 y se da cuenta de que después de Babilonia siguió Medio Persia, después Medio Persia sigue Grecia, después Grecia sigue Roma.
Después Roma se divide en 10 reinos. Aparece el famoso cuerno pequeño que persigue a los santos, ¿verdad? Por 1260 días, que ya lo estudiamos la lección anterior, ¿verdad? Y entonces él se da cuenta que ya estamos como en 1800, según eso. Y entonces dice el ángel, ¿y cuándo va a pasar? ¿Cuándo se va a terminar esto? Le dice un ángel a otro. Y entonces le dice el otro ángel, le contesta, hasta 2300 tarde de mañana. Se da cuenta que está por sus días. Y comienza a estudiar. Ahora él dice, si yo descubro cuándo comienzan las 70 semanas, es el inicio de esas 70 semanas, el inicio de la profecía de 2300 tarde. Y las 70 semanas comienzan en el año 457. 457, así es. Hubieron 3 decretos. Uno lo dio Ciro, ¿verdad? Otro lo dio Darío. Y el último lo dio Artajerjes. Tomamos el de Artajerjes del año 457, porque este decreto fue el último de 3 decretos que permiten a los judíos regresar a reconstruir Jerusalén, restaurar los servicios de adoración del templo. Este tercer decreto fue más completo y marcó el comienzo de esta profecía. Porque los otros se dieron, pero solo iban a reconstruir partes de la ciudad. Pero ya como volver a reconstruir la nación completa, se dio con Artajerjes, ¿verdad? Y bueno, si tú lees Daniel 9, 25 y 26, que nos pide acá la lectura, ¿verdad? Dice Daniel 9, 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Ok. Mira qué interesante, porque dice acá que a las 69 semanas, porque habían pasado 7 más 62, 69 semanas, se le quitaría el Mesías sería ungido. Si tú tomas estos 69 semanas, la multiplicas por 3, te da 483 días o años. Y si lo comienzas a contar del año 457 antes de Cristo, y tú le restas estos 483, va a dar exactamente al año 27 de nuestra era. ¿Qué pasó en el año 27? Fue cuando Jesús se bautizó. Fue el bautismo, de Jesús. Sí, fue el bautismo de Jesús. O sea, el tiempo se completó exactamente. Por eso es que Jesús, después de su bautismo, dice Marcos 1, que lo leímos anteriormente, Marcos 1:15, dice Jesús, ahora el tiempo se ha cumplido, hablando de estas 69 semanas. Ahora es interesante, Néstor, que la última semana, el Señor dice que a la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al Mesías. ¿Cuánto sería la mitad de la semana? Y serían 3 días y medio. 3 días y medio o 3 años. O 3 años y medio, que es el ministerio que duró en Jesús en la tierra. Exactamente. 3 años y medio. Del 27 más 3 años y medio estamos al 31. En el año 31. Exactamente el año donde Jesús muere. Y dice, el otro medio año va a hacer el pacto con muchos. Si estamos en el 31 y le sumamos 3 años y medio, llegaríamos al 34. ¿Okay? Que es donde termina las 70 semanas. Ahí terminan las 70 en semanas. En el año 34 después de Cristo. 34 después de Cristo. Entonces las 70 semanas comienzan en el año 57. 457, perdón. Antes de Cristo. Y termina en el año 34 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 34? En el año 34, el pueblo de Israel apedrea a Esteban. En el capítulo 8. Capítulo 8 de Hechos. Apedrean a Esteban, y entonces eso marca la historia donde el pueblo de Israel es dejado o se le quita el privilegio de ser el pueblo escogido por Dios. Y es donde la salvación ahora es abierta a todos los gentiles. Es abierta a los gentiles. Exactamente. Desde ahí comienza el apóstol Pablo a predicar a todos los gentiles. O sea, que incluso nosotros somos gentiles, perdón. Así es.
Mira, esto es tan grande que yo le invito a que lo lean ustedes en Conflicto de los Siglos, porque así explicarlo tan rápido, ¿verdad? Tal vez no lo podemos entender muy bien. Así que, hermanos, hay algo interesante en el libro de Mateo capítulo 23 que me gustaría leerlo. Mateo capítulo 23, el versículo 37 y 38. Jesús dijo algo interesante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ok, dice Jesús, bueno, hasta aquí llegamos. Y eso se cumplió en el año 34. Ahí se cumplieron las 70 semanas. ¿Sí? Dice acá el comentario en la parte de abajo del día jueves. Las 70 semanas o 490 años especialmente asignados a los judíos terminaron en el año 34, con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín, según Hechos capítulo 6, 8 y 7 hasta el 60. Si restamos los 490 años de la profecía de 2300 años, nos quedan 1810 años para la conclusión de esta profecía. Ahora, si estamos en el año 34 y le sumamos 1810 años, entonces serían 34 más 1810 años, estamos hablando que serían 1844. 1844. ¿Qué pasó? Calculadora, familia, 1844. ¿no? 1844. En 1844, William Miller y los primeros adventistas, por llamar así, porque todavía como organización no existía, creían que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra. Y ellos pensaron entonces que la venida de Jesús sería en esa fecha, exactamente el 22 de octubre de 1844, cuando se produjo lo que en la historia se le conoce como el Gran Chasco. Jesús no vino, las iglesias se dispersaron otra vez, se vaciaron, ¿verdad? Pero hubo un grupito que siguió estudiando la Biblia y entonces Dios le reveló qué es lo que había pasado exactamente en ese tiempo, y de ahí nace el movimiento adventista del séptimo día, que se formalizó en el año 1863, ¿verdad? Y que todavía permanece como la iglesia adventista. Sí, fíjate lo que dice la Sierva del Señor del Conflicto de los Siglos, páginas 328 y 329. Dice, en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. No necesito hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante tan embelezadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. Oh, cuán brillante y gloriosa aparecía la verdad. Imagínate que Miller, César, en 1818 estaba con el anhelo, por decir así, de poder estar en el año 1844. Mira, Miller comenzó a estudiar la Biblia en 1816 y estudió la Biblia, se encontró con esta profecía, la entendió, ¿verdad? Ya en 1818 ya tenía la seguridad, pero no quiso predicarla. La siguió estudiando y fue hasta 3 años después, como en 1821, cuando él comenzó ya a predicar la venida de Jesús. Ahora, ¿era correcto su cálculo? De hecho, los cálculos estaban bien. ¿Están correctos? Lo que no estaba bien era el evento que iba a pasar ese día. Correcto. ¿Verdad? Okay. Y que lo vamos a ver, creo, en la próxima semana. No vamos a adelantar porque eso es algo también maravilloso. De hecho, en 1844, César, pasó algo. Sí. Pasó algo y fue grande. O sea, fue algo grandioso. Lo que pasa es que Guillermo Miller, por alguna razón, ¿verdad? Dios no le mostró a Guillermo Miller o no le reveló, digamos, qué es lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento que él lo que hizo fue
podemos decirlo, como confundirlo con la segunda venida de Jesús. Bueno, que en realidad no era eso lo que iba a pasar. Hay que aclarar acá. La vez pasada un periódico decía que los adventistas nos habíamos equivocado con esa fecha. Y le vuelvo a decir, en ese tiempo no había adventistas. Recordemos que era un grupo eran de varias iglesias. De varias iglesias. Porque Miller era bautista. Había metodistas también. Elena White era metodista. Y habían unido en un grupo de varias iglesias. Es más, que la mayoría de las iglesias estaban unidas en esta predicación. Sin embargo, como le decimos, la iglesia todavía no había nacido. A partir de esta gente, cuando se equivocan en el evento, como tú dijiste, no en la fecha, porque en la fecha pasó algo interesante. Pasó algo en ese año. Vamos a ver en la próxima lección. Entonces, siguen estudiando la Biblia y ellos entienden realmente lo que les pasó. ¿Verdad? Que lo vamos a ver. Y vamos a dar algo importante también, porque el Señor no deja en confusión al pueblo. Así es. No deja en confusión y mucho menos en oscuridad. Dios proyecta una luz para que los que estaban ahí reunidos, porque muchos estuvieron, César, hasta con, ya no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada. Muchos se fueron. Se retiraron. Pero hubo un grupito. Pero hubo un grupo que se quedó. Que sabía que Dios había pasado algo y que la Biblia no se puede equivocar. Y que comenzaron, César, a indagar, a investigar qué fue lo que pasó. Ahora, el equivocarse no significa que el evento fue erróneo o que no sucedió nada. Sí. Recuerda que los discípulos se equivocaron. Ellos pensaron que Jesús los iba a liberar de Roma. Cuando Jesús muere, ellos están decepcionados, están arrasados. Y lo comentan en el libro de Lucas capítulo 24, cuando van a Emaús. Mira lo que dice aquí el libro, la revista Review and Herald, 28 de mayo de 1889, párrafo 2, dice: todo el cielo se interesa por nuestra salvación. ¿Nos interesaremos nosotros por nuestra salvación? Es una pregunta muy buena. Desechemos toda duda, todo lo que envuelve nuestras almas en tinieblas. Sabemos que el mundo está lleno de iniquidad, pero ¿pensaremos y hablaremos solo de eso? ¿Buscaremos aquí y allá defectos y males? ¿Observaremos con crítica el carácter de nuestro hermano? ¿O pensemos mejor en la bondad de Dios? Hablemos de su poder, cantemos de su amor, entreguemos nuestras almas a Dios como un creador fiel y dejemos de preocuparnos e inquietarnos. Dios nos ayudará a vivir por encima de las cosas de esta vida y nos dará en abundancia cosas buenas en qué pensar y de qué hablar. Entremos a la presencia de Cristo. Él está purificando el santuario celestial. Entremos por la fe. Se ha hecho provisión para nuestra purificación. Se ha abierto un raudal para limpiar el pecado y la inmundicia. Pedid con fe la gracia de Dios y no pediréis en vano. Qué tremendo consejo, César. En vez de estar inventando y preguntando, mejor enfoquémonos en lo que el Señor tiene para nosotros. Así es. Pero en este comentario que sale ahí también en el libro Conflicto de los Siglos, página 351, a pesar del chasco que se llevó esta gente, sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante al tiempo definido con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objeto probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver sus defectos, si sus afectos, estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y en el cielo. Ellos profesaban amar a su Salvador, ahora debían probar ese amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos con el fin de que busquen al Señor con arrepentimiento y humillación. O sea, nada Dios lo permite por pura cosa. No era ni por casualidad eso. Para nada. Recordemos que nosotros anunciamos, ¿verdad? Nosotros anunciamos que Cristo viene pronto. Ese es el mensaje que tenemos. Pero, ¿qué pasaría si Cristo viene hoy? ¿Estaremos listos para recibirlo? Yo creo que deberíamos de pensar en eso, de pensar en que Cristo quiere venir, Jesús va a venir y Él quiere llevarnos con Él.
Ahora, estos hombres que estuvieron ahí y que pusieron toda su esperanza en ese gran evento de la segunda venida de Jesús, es cierto, se chasquearon, pero Dios no los dejó con el chasco. Claro. Porque Dios después les iluminó, o les mostró, mejor dicho, cuál era el verdadero evento, que lo vamos a ver la otra semana. Pero el mensaje que Dios quiere darnos en este momento, familia, es que pase lo que pase, no debemos de desanimarnos. Estos hombres no se desanimaron, estudiaron, profundizaron y comenzaron a ver qué es lo que estaba pasando. Sí. Y Dios nunca te va a dejar con eso. Como humanos sufrieron. Claro que sí. Ellos dicen que lloraron amargamente toda la noche. Claro, era su esperanza, ¿verdad?, que ellos tenían. Así. Además de todo lo que habían ellos publicado y que va a decirle el vecino, toda la gente que te escuchó, sufrieron después ¿cómo le llama? La burla de las personas. Sin embargo, sabían que algo había pasado y decidieron seguir estudiando la Biblia con oración y se reunían en esto y Dios pues les reveló exactamente lo que sucedió. Ahora, y la fecha que se da, César, es el 22 de octubre de 1844, ¿verdad? Sí. Esa es la fecha exacta. Quiere decir que el 23 de octubre estaban, como tú dices... Ahora, es interesante que esta es la única profecía que se da de tiempo, ya para ahí ya no hay. Nosotros esperamos a Jesús, pero ya no tenemos fecha. No hay profecía que nos diga en tal año va a venir Jesús. Así que todo el que nos diga que Jesús viene en tal año, no existe. No hay. Ahora, y algo importante que tú dijiste, César, los adventistas del séptimo día no fijaron fecha. Fue un movimiento de estudiosos de la Biblia que anhelaban que Cristo viniese ese día. Pero la verdad que vamos a ver, ¿verdad?, con más... ¿cómo dice? Con más detalles en la próxima lección, que tiene como título, César. Sí. Luz desde el santuario. Luz desde el santuario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El 22 de octubre de 1844. No te lo puedes perder. La profecía es exacta. El tiempo está exacto. Pero ahora vamos a entender por qué Jesús no vino. Es correcto. ¿Y qué pasó ese día? Así que, familia, les animamos para que sigamos estudiando esta lección que está muy buena. Creo que esto se pone más interesante cada día, ¿verdad? Así es. No, claro, me pica la lengua para decirles qué es lo que pasó, pero mejor en la próxima lección, porque así lo vamos a dar con más detalle. Así que, familia, no dejemos de estudiar, estudiemos, que el Señor tiene el Señor tiene muchas, ¿cómo se le llama? Mucho anhelo. El Señor mucho anhela que nosotros podamos entender bien estos temas, ¿verdad, César? Así es. Por eso les recalco, estudien la Biblia, repasen esta sección y lean El conflicto de los siglos, que tiene muchos detalles que nosotros no les podemos dar acá. Así es. Bueno, vamos a orar, César, para dar final, ¿verdad?, a esta lección. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque hemos estudiado tu palabra y nos ha mostrado que la segunda venida de Jesús, Señor, será el evento más grande de toda la historia de la redención. Padre, ayúdanos para que podamos estar sellados para vida eterna. De las personas, Señor, que todavía no han dado ese paso de fe, que no han dado esa decisión por ti, oh Dios, que tu Espíritu Santo, Padre eterno, pueda convencerlos, para que ellos también puedan ser parte de ese grupo que dirán a voz viva: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Padre, bendícenos a todos, por favor, cuídanos, llévanos con bien a donde andemos, y que tu presencia, oh Dios, pueda ser en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, oh Dios. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Recuerden suscribirse, los que no lo han hecho, compartan este video, hagan sus comentarios ahí en el chat de YouTube y nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Fácil. Bueno, que Dios nos bendiga a todos. Amén.